Las tablas dinámicas son una excelente herramienta para preparar informes que resumen los datos volcados en una lista. Recordar siempre que la lista debe estar organizada en filas y columnas, y además que cada columna debe tener un nombre que la identifique. Es importante también saber que cuanto más claro tengamos la información que estamos manejando, qué significa cada una de las columnas, será mucho más fácil saber armar el contenido de nuestra tabla dinámica. Vamos a ver un ejemplo. En este primer tutorial relacionado con las tablas dinámicas vamos a hacer una primera aproximación al tema, mostrando cómo se genera una tabla dinámica y algunos detalles más de su creación y de su apariencia. En el próximo tutorial vamos a entrar un poco más en detalle sobre cómo hacer modificaciones en una tabla. En primera instancia, decir que tenemos una base de datos que tiene la información de una empresa y donde cada registro nos indica para un determinado mes y año ciertos datos sobre cómo funcionó una dependencia. Sabemos información de los salarios, las materias primas, los viáticos y por supuesto también cuál es la dependencia correspondiente. La información está organizada en filas y columnas, cada columna tiene un título que la identifica y en este caso, y a propósito para que veamos una diferencia con lo que hemos conversado hasta acá con respecto a las listas, hay una fila en el medio de nuestro rango de datos que está vacía. Esto se puede permitir, es posible manejarlo de esta manera y no es necesario eliminar la fila. Igualmente vamos a poder construir la tabla dinámica y tenemos forma de decirle después a Calc cómo queremos que esta fila vacía sea tratada. Entonces, en primera instancia, ubicados en cualquier lugar, vamos a seleccionar la lista completa. Y en el menú Datos, Tabla Dinámica, Crear. La opción que vamos a usar es la de precisamente Selección Actual. El rango que acabamos de seleccionar es el rango que vamos a usar para generar el resumen. Presionamos Aceptar y aparece el cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo nosotros tenemos determinado, diagramado, cómo va a prepararse, cómo vamos a armar nuestra tabla dinámica. Aparecen las 4 zonas o espacios que podemos definir. Ya sabemos que no es necesario, no es obligatorio que los usemos todos, que en cada uno de estos podemos colocar un campo o más de un campo y como decimos, incluso podríamos no colocar ninguno. De las 4 zonas, la única en la cual digamos que estamos obligados a colocar información es el área de los datos, es el área en la que vamos a calcular. Sobre el medio, sobre la mitad del cuadro, tenemos la lista de todos los campos originales. Después tenemos los botones típicos de aceptar, cancelar, ayuda, un par que están desactivados que después vamos a ver para qué los vamos a usar y la posibilidad de extender este cuadro y que nos muestre algunas opciones más de trabajo. Presionamos este botón y el cuadro se amplía y me muestra nuevas opciones de trabajo. Particularmente aquí me indica cuál es el rango que seleccioné previamente. Me da la opción de indicar dónde voy a querer que la tabla dinámica quede cuando se termine. Normalmente aquí lo que vamos a decir siempre es en una hoja nueva. Es la manera más prolija de trabajar. Nosotros podemos tener a partir de una base de datos original varias tablas dinámicas que muestren diferentes situaciones. Es conveniente que cada una aparezca en una hoja distinta por una cuestión de presentación, de prolijidad, sobre todo cuando se trabaja con grandes volúmenes de información. Después hay 4 opciones que por defecto están activadas, que son las que indican que vamos a colocar una columna y una fila con totales. Agregar filtro es una opción que agrega un botón a la tabla que me permite activar un cuadro muy similar al del filtro estándar que conocíamos de unos temas atrás.
Y después la función de activar detalles, que la vamos a ver en su momento. Es bastante práctico tener esta opción activada. Aquí está lo que decíamos con respecto a las filas vacías. Esta es la opción que, activada o desactivada, nos va a permitir tratar de diferente manera esa fila que dejamos vacía al principio. La opción de identificar categorías también tiene su que ver cuando alguno de los campos tiene algún elemento vacío, y también definir cómo es que Calc lo va a tratar. Pero mejor lo vamos a ver eso en un ejemplo un poquito más adelante. Entonces, las opciones que aparecen al extender el cuadro son varias. Hay varias que ya están marcadas de antemano y que en principio las vamos a dejar. De todas maneras, una vez que la tabla esté terminada, se puede volver a este cuadro y se pueden hacer las modificaciones que haga falta. Lo que sí vamos a marcar aquí es asegurarnos de que queremos la tabla que vamos a realizar en una sola hoja. Entonces, ahora en el diagrama vamos a indicar cada campo que vamos a colocar. Si lo que quiero ver es el total de ventas, es decir, que sume las ventas, voy a tomar el campo y lo voy a llevar al área de datos. Aquí es donde colocamos los campos sobre los cuales vamos a hacer precisamente el cálculo de resumen. La operación que se elige por defecto siempre es la suma y se puede cambiar posteriormente, pero en principio cada vez que yo elija un campo y lo atraiga a esta zona, la operación que va a quedar marcada es la de sumar. Si la quiero cambiar, haciendo clic en este mismo botón, doble clic, aparece el cuadro y que me permite elegir cuál es la opción que quiero, cuál es el cálculo o la fórmula que quiero aplicar. Como en este caso es la suma, lo voy a dejar así. Pero entonces será doble clic sobre el campo y ahí elijo. Esa suma de ventas la voy a querer discriminada por año, para que para cada año me diga cuánto se vendió. Entonces tomo el campo de año y lo voy a ubicar. ¿En cuál de las tres zonas? En realidad podría ser en cualquiera. Depende de cómo queramos ver el resultado final o de lo que nos parezca más claro. Pero en cualquiera de las tres yo podría soltar el campo y podría saber para cada año cuánto se vendió. En este caso voy a utilizar el campo de las filas. Y así como quiero saber para cada año cuánto se vendió, dentro de lo que se vendió en un año determinado, quiero tener la discriminación o quiero tener el total también abierto de acuerdo con la dependencia. Entonces voy a agregar el campo dependencia. Y lo mismo que dijimos para año. ¿En cuál de los tres espacios voy a soltar? En realidad podría hacerlo en cualquiera. Podemos incluso probar y ubicarlo en un lugar, ver cómo queda la tabla y después modificarlo si no nos convence. En este caso vamos a ponerlo en el área de las columnas. Entonces, esto quiere decir que mi tabla va a tener una fila por cada año que haya en los datos originales y una columna por cada dependencia que tengamos registrada en los datos originales. Y para la intersección de cada una de esas filas con cada una de esas columnas vamos a tener la suma de lo que se vendió. Todo esto generado en una nueva hoja. Presionamos aceptar y se agregó automáticamente una hoja nueva que Calc llama tabla dinámica datos 1 con la información que le pedimos. Cada fila un año, cada columna una dependencia. Y tenemos en este caso una columna nueva, una columna más para los datos que están o el renglón que estaba vacío. Si nosotros decidiéramos que esa fila no se tuviera en cuenta, tendríamos que haber marcado la opción que decía ignorar filas vacías y en ese caso no aparecería ni la fila ni la columna que en este caso quedaron precisamente así, vacías. ¿Sí? Para eso es entonces la opción de ignorar las filas vacías. Esto queda así, tal cual como lo estamos viendo. Podríamos trabajar un poco con el aspecto y ensanchar
las columnas. En principio no vale la pena hacer mucho cambio más en cuanto al formato, porque en realidad lo que importa aquí es el contenido. Entonces, de esta manera estamos viendo las opciones. Este botón de filtro es también porque estaba marcado el casillero que decía que añadiéramos un filtro, y lo que sucede es que cuando lo presionamos me activa este cuadro para que eventualmente pusiéramos alguna condición y viéramos de la tabla completa solo lo que nos interesa. Vamos a aceptar, en este caso no lo voy a usar. Al mismo tiempo, tanto para el año como para la dependencia, vamos a observar que tenemos un pequeño botón que nos habilita a elegir también desde aquí la posibilidad de elegir un año determinado para visualizar solo ese año, o las dependencias que nos interesen, y de esa manera vemos solo lo que en un momento dado nos interesa visualizar. Si volvemos al filtro, podemos volver a marcar todo nuevamente. Aquí tenemos la posibilidad de ordenar ascendente o descendente, o utilizando las listas personalizadas, que ya hemos comentado cómo funcionan. Vuelvo aquí y le vuelvo a decir que me muestre todo nuevamente. Supongamos que quisiéramos orden descendente, todo, y ahí vemos cómo cambia el orden de los años. Orden ascendente, y ahí cambia, ¿sí? Esta es la fila de los totales y esta es la columna de los totales, que también estaban activadas esas opciones para que automáticamente aparezcan en el resultado final de la tabla. Un detalle interesante tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que, mirando este número que corresponde a lo vendido en Montevideo en el 2009, quisiéramos saber cómo se compone ese número, ¿sí? Cuáles son los registros que nos permitieron llegar a esta cifra. Entonces, una opción sería ir a la hoja de los datos originales y acá aplicar un filtro, como ya hemos visto en algunas otras oportunidades. Pero Calc tiene una opción bien interesante para el caso de las tablas dinámicas, que es tan simple como hacer doble clic en este número. Si hacemos doble clic aquí, se agrega una hoja nueva al libro, y en esa hoja nueva aparece una copia de los datos que están en la hoja original, en la lista original, pero que responden a ese número que teníamos calculado allí, que era el 772.800. Simplemente, y para verificar, veamos lo siguiente. Voy a elegir todas estas ventas y acá le voy a pedir que me muestre la suma. Y ahí está, son 772.800. ¿Sí? O sea que estábamos en la lista original, dijimos, bueno, a ver cómo se componen estos 226.000 pesos que están acá. Hacemos un doble clic, se agrega una hoja al libro y en esa hoja aparecen los registros que conforman esa cifra. Esto es bastante interesante y puede llegar a ser muy útil cuando uno tiene dudas sobre la información que está manejando. Vamos ahora a ver un ejemplo más. Vuelvo a la hoja datos, vuelvo a marcar toda la información y nuevamente datos, tabla dinámica, crear. Selección actual, aceptar. Vamos a poner ahora lo siguiente. Vamos a ubicar como campo de fila el año y también el mes. Es decir, que va a haber un primer grupo que me indique por año, en este caso vamos a trabajar con los salarios, la suma de los salarios, y a su vez para cada año va a aparecer la distribución en meses. Vamos a ver, vamos a agregarle
la dependencia como campo de columna. Aceptamos. Antes de eso, recordemos venir acá, indicar que queremos que la tabla quede en una hoja nueva, y en este caso le voy a pedir que me ignore las filas vacías para evitar esa columna extra que aparece que puede llegar a confundir. Entonces ignoramos las filas vacías. Ahora sí, vamos a aceptar. Y observemos qué pasó. Tenemos la tabla, resumen completo. Para cada año tenemos la lista de los meses que aparecen en orden alfabético. Aquí tendríamos que cambiar, usar el orden personalizado y elegir los meses del año de esta manera. Entonces ahora sí, fíjense que ahora cambió. El único problema que tenemos al aplicar este orden es que en nuestra tabla original septiembre está escrito con P y en la lista personalizada aparece sin P. Entonces por eso ese valor en particular queda como por fuera del orden. Tiene solución, después lo podemos arreglar. Pero noten cómo el orden efectivamente ahora responde, salvo el problema de septiembre, responde al orden cronológico. La tabla queda bastante grande y entonces uno tiene que desplazarse para poderla leer. Esto en principio puede no resultar un problema, pero podría pasar que se preste a confusiones. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio. Vamos a hacer una tabla que tenga el año, pero en lugar de como un campo de fila lo vamos a llevar a la parte superior de la tabla como un campo de página. Para hacer eso, sin necesidad de tener que hacer la tabla nueva, lo que vamos a hacer es hacer un clic derecho sobre cualquier lugar de la tabla y elegir la opción editar diseño. Sobre esto vamos a volver en el próximo tutorial, pero ya desde aquí vamos teniendo una primera aproximación. Si tengo la tabla pronta y necesito hacerle alguna modificación, no necesito empezar de cero nuevamente. Puedo acceder a su diseño y aquí ven el cuadro con todo lo que ya le dijimos antes y hacer el cambio, que en este caso va a ser simplemente tomar el año y llevarlo a un campo de página. Vamos a observar qué sucede. Fíjense cómo ahora la tabla se redujo notoriamente y me está mostrando, por ejemplo, esta cifra que corresponde a enero en la dependencia de Florida. Estos 83.734 que aparecen aquí corresponden a todo lo vendido en el mes de enero de todos los años, porque eso es lo que dice aquí, de todos los años, todos los eneros, ¿sí? Esta es la suma de lo que vendí en enero del 2008 más enero del 2009 más enero del 2010. Si necesito saber en particular un año, lo que voy a hacer es venir acá y elegir el año que me interesa. Y de esa manera estoy viendo la información correspondiente. ¿Sí? No tenemos, mediante esta opción de campo de página, la posibilidad de ver toda la información desplegada, sino que puedo ir eligiendo de a un año por vez. Pero es una forma de presentar la tabla y de poderla ir analizando paso a paso para ver cuáles fueron esos resultados. ¿Sí? Esta es entonces una forma o la posibilidad o la razón de ser del campo de página es esa. Yo mantengo la información del año en mi tabla sin que la tabla se exceda demasiado en tamaño y sea poco manejable, pero puedo ver las cosas de a uno por vez. Vamos a ver lo último que quiero mostrarles en este tutorial y nos vamos a quedar por acá. Vamos a mirar lo siguiente. Enero, por ejemplo, del 2009, aquí dice 2009, mes de enero, dependencia de Florida, 33.579. Voy a hacer un cambio. Voy a ir a los datos originales, al 2009,
al mes de enero del 2009. Y aquí tengo los 33.000 pesos que se gastaron en salarios. Supongamos que esta cifra cambia, que después de que hicimos todo el trabajo nos damos cuenta de que este dato estaba mal, que nos lo pasaron mal o lo copiamos mal y lo corregimos. Supongamos que para hacerlo bien notorio voy a poner que eran 233.579. ¿Sí? Es decir, que la información de base cambió. Vamos a ver qué pasó con la tabla. Aquí no hay modificación. La tabla dinámica es el elemento o es la herramienta que no se actualiza automáticamente en el caso de cuando trabajamos con Calc. Nosotros estamos acostumbrados a que cualquier fórmula que hagamos con cualquiera de las funciones o fórmulas que hemos visto hasta acá, si los resultados de base cambian, si los datos de base cambian, el resultado se actualiza solo. Eso no sucede con las tablas dinámicas. Para notar nosotros aquí el cambio que se reflejó en la lista original, tenemos que actualizar la tabla. Para eso, clic derecho y actualizar. Y observen cómo ahora sí se actualizó la información. ¿Sí? Así que hay que tener esa precaución. Cuando abrimos un archivo que contiene una tabla dinámica, para asegurarnos de que lo que estamos viendo es la realidad, debemos actualizar la tabla para que precisamente se verifique la información original. Nos quedamos por acá. En el próximo tutorial vamos a trabajar un poco más en detalle con las opciones de la tabla dinámica.